Sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. Durante este video hablaremos de los acontecimientos más importantes de su mandato desde 1994 a los años 2000. También llamada error de diciembre o efecto tequila, fue una crisis que se dio por la falta de reservas internacionales que fueron generadas por la devaluación del peso durante el sexenio de Salinas de Gortari, donde el peso perdió 3 ceros de su valor. El FOBAPROA fue una institución creada bajo el mandato de Ernesto Zedillo que tenía como objetivo proteger los bienes bancarios y fondos de ahorro en caso de otra crisis económica, lo cual resultó ser uno de los más grandes fraudes de México, dejándole una deuda que hasta la fecha de hoy se sigue pagando. El Telecán. El Telecán es un acuerdo global que se establece las reglas para el comercio internacional y la inversión entre Canadá, Estados Unidos y México. Y un arquel es un impuesto indirecto a los bienes que son importados a un país con el fin de proteger los bienes nacionales y servir como fuente de ingresos para el Estado. Ventajas y desventajas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entre las ventajas se encuentra el acceso a mercados más amplio, fundamental para economías pequeñas. Acceso a productos de mayor calidad y menor precio. Contacto con avances tecnológicos y científicos. Mejores sueldos y calidad de empleo. Nos abre las puertas del mercado más grande del mundo. Consolida preferencias y abarca todo el universo arancelario. Es vinculante, por lo que se reduciría la incertidumbre. Implica menores costos en la importación de insumos y en la calidad. Desventajas. La deuda pública. El saldo histórico de la deuda pública incrementó más del 60% en los últimos 4 años. Depreciación del peso. Es un factor que no va a aparecer en corto tiempo y que afecta a las variables internas, en particular los precios del consumidor. La disminución del valor de la moneda mexicana tiene una relación más estrecha con el exceso de gasto. Desempleo. En promedio, 11.5 millones de mexicanos requieren empleo de tiempo completo. De ahí viene la importancia de un tratado de libre comercio. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, es una organización mexicana de carácter político libertaria que al iniciar en 1994 y hasta el 2006 fue militar y que a la fecha de este artículo es un movimiento político. Su inspiración política conjuga el zapatismo, el marxismo y el socialismo libertario, y su estructura militar es la de una guerrilla. Salió a la luz pública en el estado mexicano de Chiapas el 1 de enero de 1994, cuando un grupo de indígenas armados intentaron ocupar 7 cabeceras municipales el mismo día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado por Canadá, Estados Unidos y México, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Distractores políticos de 1996. En el año de 1996 ya parecía común que la vida política del país estuviera marcada por un movimiento intenso y brutal. La sociedad se manifestó públicamente en favor de sus propias concepciones e intereses, y el gobierno se identificó en su presencia política hasta actualmente. Las elecciones de 1997 y la alternancia política. El 6 de julio de 1997, la Cámara de Diputados se partió en 3 y el PRI perdió las elecciones en la ciudad más importante del país. Al concluir la jornada electoral, Cuauhtémoc Cárdenas, virtual primer jefe del gobierno del Distrito Federal, arribó al Zócalo ahora como vencedor para reunirse con unos ciudadanos que por primera vez ejercen plenamente su derecho a exigir a sus gobernantes. Quedaron atrás las marchas y los platones para exigir el respeto al voto, y el reconocimiento de la oposición podría ganar, y ganó. A 9 años de la falla del sistema del conteo electoral, pusiera en deuda su derrota con el PRI, Cárdenas y su partido se llevaron casi un carro completo. La Asamblea Legislativa será la mayor perredista, ahora el PRI es la oposición.
En las elecciones para la Cámara Baja el panorama no es muy distinto. Por segunda vez en este siglo habrá una legislatura pluripartidista. El poder se repartirá entre los 3 partidos más importantes y ninguno por sí mismo puede ser mayoría. Estas elecciones se llevaron a cabo el 2 de julio del 2000. Estas mismas fueron un parteaguas en la historia de México, debido a que por primera vez en la era moderna de la nación, el Partido Revolucionario Institucional resultó derrotado en una elección presidencial.